Buenas noches y bienvenidos a este episodio de Coloqueo de Camino a Campechada 2023 en San Germán del 18 al 19 de noviembre. Soy Pablo Luis Crespo Vargas y hoy hablaremos sobre la ermita de San Sebastián y el Colegio San José en San Germán con la doctora Aide Richard. Saludos, Aide, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Pablo. Muy bien, gracias a Dios. Desde aquí desde Aguadilla saludo a todo el mundo. Sí, La gran celebración de los 450 años de la ciudad de San Germán. Un sí, saludo así. a todo el pueblo de San Germán y especialmente a los exalumnos del Colegio San José. Ah, súper, excelente, Aide, excelente. Nada, como mencioné, vamos a estar hablando de uno de los aspectos de la historia de San Germán, que es la ermita de San Sebastián y como tú mencionaste, y el Colegio de San José, que es una institución bien importante para el municipio de San Germán. Bueno, muy buenas noches. Eh, He querido comenzar con lo que está en el pórtico de la ermita de San Sebastián, que hay un fragmento de un poema de Santa Teresa de Jesús, de unos versos que dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. A quien Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Por qué? Verán por qué he comenzado con estos versos de Santa Teresa, pues están en una parte en la ermita. Las ermitas fueron pequeñas capillas que hechas mayormente de madera y palma. Se edificaron en la ruralidad de la isla de Puerto Rico. El vocablo ermitas proviene de la voz eremita, que quiere decir desierto. ¿Qué había que hacer para construir una ermita en Puerto Rico? Tenemos que preguntar. Para construir una ermita en Puerto Rico, lo primero era tener permisos eclesiásticos. Y muchos de nosotros a lo mejor pensamos, pero había suficientes sacerdotes. ¿Quiénes hacían estas ermitas? Las ermitas originalmente, en la mayoría de los casos, eran los ateros, los hacendados y en otras ocasiones los primitivos pobladores del lugar que se hacían cargo del mantenimiento de las mismas. Pagaban al capellán, hacían los mantenimientos, compraban los ornatos, los cálices, todo lo compraban ellos. Y usualmente tenían un administrador a cargo de las cuentas, un mayordomo responsable de el mantenimiento y un presbítero que venía de vez en cuando. En Puerto Rico no había suficientes sacerdotes para esa época. Estamos hablando a principios del siglo XVI. Las ermitas de esta isla son de suma importancia para la formación religiosa de Puerto Rico en aquellos entonces. Con anterior a la fundación de la ermita de San Sebastián en el pueblo de San Germán, se fundaron varias ermitas como parte del partido de San Germán. He querido aprovechar esta oportunidad para hablar, porque el partido de San Germán era grande. Recordemos que empezaba en Camuy y terminaba en Coamo. Pero la primera ermita que se levanta es cuando la villa de San Germán estaba peregrinando y se localizó en la desembocadura del río Añasco. Y es tal vez y fue la más antigua en la zona oeste, ya que la del Espinal
que fue levantada en 1515 por los franciscanos, viene después. Pero don Fernando y doña Isabel, que eran los reyes de España para aquella época, pidieron que esa primera ermita, que lo primero era que había que tener un sagrario, pero esa ermita fue de poca duración. Aproximadamente para 1528, la nueva estructura fue que desgraciadamente hubo un problema que atacada, fue atacada por los corsarios y destruida. Y para 1532 fue que se trató de reconstruir, pero ya San Germán estaba caminando en su peregrinar y se destruye, y lo que quedó de ella eventualmente se convirtió ya en el siglo XVIII en lo que fue usaron la parte de las piedras que quedaban y eso para construir allí la iglesia de San Antonio Abad. La segunda ermita en esta zona era, que se conoce en nuestra zona como la ermita de Espinal. Eso es en la Aguada, el barrio Espinal de Aguada. Y allí los franciscanos se habían movido después de la selva de Monzón, que cuando los sangermeños se movieron hacia San Germán, donde está hoy en día, otros movieron hacia la parte de Cabo Rojo, otros hacia la parte de acá de Aguada, pues se establece esta ermita y allí había 8 frailes franciscanos, los cuales desgraciadamente fueron martirizados por los indios y murieron 5 de ellos. Fueron 5 los frailes que fueron atacados por los caribes, 3 huyeron y la ermita se volvió a levantar en 1585. También en esta zona de San Germán hay una ermita que fue y es hoy en día parroquia, igual que la de Espinal, que es hoy en día parroquia, pero la Monserrate, porque Hormiguero era parte de San Germán. Y recordamos todos cómo estaba Giraldo González de Serien de Catalán y fue liberado milagrosamente de un ataque de un toro salvaje. Y dice que fue de la ayuda divina Nuestra Señora de la Monserrate, y años más tarde una hija. Y de ahí él levanta la ermita de la Monserrate en Hormigueros. Otra es en Bocoya, y donde Bocoya, Cabo Rojo. También hubo otra ermita que para 1559 existía, y cuando fueron a levantar a San Miguel en Cabo Rojo, o sea, la parroquia de San Miguel, y de nuevo el pueblo, una iglesia, utilizaron lo que quedaba de aquella ermita. La otra ermita que voy, porque tiene una relación con la que vamos a hablar, Sebastián, es la ermita de San Antonio de Padua en Isabela, pero es conocido como la ermita de la Tuna. Esta ermita es del siglo XVIII y la relación que tiene con la de San Sebastián en San Germán es que las dos son conocidas históricamente, y, por ejemplo, aparecen, por ejemplo, que lo vamos a ver, lo pueden estar viendo en algunos de las vistas, como el viajero francés André Pierre Ledoux hizo un dibujo de la ermita de San Antonio, y también
como aparece en la de San Germán. También se habla Fray Ñingo Abad sobre todo esto, y también cuando el obispo Sengotita visita San Germán, habla de ella, y también lo encontramos en la de Isabela, que porque cuando digo Isabela, porque lo que nosotros conocemos como la cuna era lo que luego se convirtió en Isabela, que se mueven más tarde. En el siglo XVIII existían en San Germán varias ermitas, verdaderamente ya en el pueblo de San Germán. Por Talleres, que originalmente fue una ermita, pues se convierte en iglesia, y como pueden ver, Augusto Ple la dibuja fielmente con su techo de 2 aguas en su visita en 1820. En el barrio de Guamá había la ermita Aurora, la de San Sebastián. En estos dibujos de Ple se puede observar. En visita que hiciera el obispo Urtiaga a la villa de San Germán el 9 de agosto de 1712, donde indicaba: por cuanto por la visita hemos hecho por nuestra persona en este partido de la villa de San Germán, hemos hallado en otras ermitas que hemos visitado que pocas o ningunas licencias del ordinario sin duda pueden celebrarse en ellas. O sea que las ermitas estaban abandonadas, muchas de ellas. Y cuando viene el obispo, encuentra, así mismo hemos hallado que los mayordomos de las ermitas no tienen por inventario las alhajas de ellas. Las alhajas eran los regalos que le hacían los exvotos, los santos, personas que tenían algo de dinero, pues les regalaban a veces, pues le pusieran a las imágenes mantillas y cosas así, y algunas prendas, y sus bienes y ganados no están en las cuentas. Sin razón, en otras palabras, las ermitas, como les dije, había un mayordomo, había diferentes personas que se hacían cargo de ella, no eran los sacerdotes, y estas personas eran quienes estaban a cargo de ella. Y estas ermitas mayormente estaban ubicadas, como el día antes, en, vamos a decir, hacienda o pedazos de terreno, y ahí ciertos propietarios daban de su terreno para que se hicieran estas ermitas o sitios para poder eh, orar, rezar, y un sacerdote iba no semanalmente, a veces mensualmente, y a veces pasaban, le digo francamente, hasta años en llegar de un lado a otro por las pocas sacerdotes que había. Y el inventario de las alhajas, los libros, las cuentas, las limosnas, todo estaba en mal estado. Sobre existen varias fechas de cuando verdaderamente se fundó esta ermita. No se ha encontrado una fecha en sí, siendo sacerdote o párroco de San Germán. Digo que la ermita se había fundado, era don Miguel de Mena, y el obispo en aquella era el fray Sebastián Lorenzo de Pizarro en 1637. Honestamente, yo creo que fue antes, porque usualmente eran de paja y eran de madera, y después que se van, pero no sabe, hay muchos datos. Más tarde, eh, el historiador sangermeño Gustavo Ramírez de Arellano pensó que era más tarde, que era en 1782, lo cual, como le digo, después de las visitas pastorales
le he leído anteriormente, no creo que fuera posible. Pero no hay un dato verdaderamente, pero se sabe que ya para el siglo XVIII estaba la ermita. Lo que pasa es que puede haber pasado lo mismo que pasó en los otros pueblos que originalmente no eran de piedra, eran, como digo, de paja, de madera, y tal vez cuando se hace verdaderamente, se fabrica en piedra, y eso pues ya para el siglo XVIII, más o menos. En- de esa la localización de la misma es aquellos que son sajelmeños, ¿saben? Que es el extremo oeste de la villa, bordeando en sus costados sur y este por las calles Estrella y Victoria, frente a la antigua Plaza del Rey. La ermita, cuando fue construida formalmente, fue construida de cal y canto. O sea que hemos hablado en varias ocasiones, toda esta arquitectura que se hacía con arcilla, se hacía con se usaban piedras, y era una mezclilla que hacían aquí en Puerto Rico para fortalecer que todavía quedan algunos edificios de cal y canto en Puerto Rico. Y que por eso lo vemos también en Sudamérica, cuando hay terremotos, estos que quedan, pues van cayendo porque van despolvorando, con los polvorones que van cayendo. Fuertes vigas las hubo, sostenían su techo, paredes, los arcos romanos, el piso de ladrillo, de barro, sus puertas de madera con signos de presencia española. El pórtico de la entrada, uno de sus arcos, todavía lee las famosas aspiraciones católicas: viva Jesús sacramentado, y lo que al principio recité, como quien dice: nada te turbe, nada te espante, la paciencia todo alcanza, Dios quien tiene nada de falta, solo Dios basta. Pues está, y eso lo va a adquirir las carmelitas cuando llegan años después. El viejo campanario de la antigua ermita eh, no fue hasta los años eh, cuando llegaron las hermanas Josefina, en los años 1935, que se pudo poner una nueva, porque la que había originalmente se perdió. Y la que existe actualmente fue traída de México, Nuevo México, donde hay tantas ermitas y tantas de estos lugares. Los que han estado allá sabrán. La trajo una de las hermanas, un hermano de una hermana Josefina, de la que estuvo en el colegio. En 1831, la ermita se utilizaba como parroquia, pero al no tener suficiente capacidad para la feligresía que acudía, en 1836 se trasladan a la parroquia del convento Santo Domingo, ya que tenía una capacidad muy pequeña la ermita. Además, la misma estaba en buenoso estado, estaba insegura. Para 1842 existió el problema que terminada la casa consistorial, o sea, la alcaldía, no tenían dónde llevar los presos, por no haber previsto para ello. Y como la ermita estaba en malas condiciones, surgió la idea que a lo mejor era poner los presos de la cárcel que estaban en la casa consistorial, llevarlos a la ermita. Pero cuando llegaron no podían,
pues ya no se estaba usando como iglesia. Entonces lo llevaron al antiguo Hospital de la Concepción, que estaba mejorcito, el viejo, y ahí pusieron a los presos. En 1843, el vicario de San Germán, don Francisco Pimentel, al morir, dejó estipulado en su testamento 300 pesos para restauración de la ermita. Sin embargo, nada se hizo. Seguía en ruina la ermita. 10 años más tarde, en 1853, el cabildo vuelve a preocuparse por la ermita. En esa ocasión el síndico, como yo le digo, había propietario, el síndico propietario era don José María del Toro. Se expresó que la ermita de San Sebastián en esta ciudad, la cual se conserva como una tradición de nuestros primeros fundadores, se halla amenazada, en ruina, porque el techo de ella, compuesto de una bóveda de cal y canto y azotea de madera, se encuentra hendido en diferentes partes. Pudiendo remediar este mal, hoy poco costo se atiende. O sea que estaba en muy mal estado. En 1869, cuando la iglesia parroquial de San Germán cambió su eh, altar mayor a uno de mármol, el altar de madera, el padre que entonces estaba allá, que era Jesús Fernández, envió ese altar a la ermita. Lo que quiere decir que ya había empezado a restaurarla 10 años más tarde, o sea que estaban ya mejorando la cosa, pero no estaba terminada. En el 1877, con dinero y las rentas del Hospital de la Concepción, por fin se repara la ermita. Le debemos a nuestro amigo y historiador don José Vélez de Jardín señalar en uno de sus artículos que menciona la ermita que en 1877 se sabe indirectamente de la ermita cuando el presbítero Bartolomé Hernández hace llegar al cabildo un comunicado con los límites de la ermita. O sea que no se sabía bien los límites tampoco, como pasaba antes, que todos eran papelitos y guardaban, y gracias a ese estudio pues se sabían los límites de la ermita. Para dicha fecha, entonces el obispo de Puerto Rico era el obispo Puig y Montserrat, y construyó un edificio alrededor de la ermita que serviría de colegio seminario de San Germán con las rentas del Hospital de la Concepción, así como de su propio pecunio. Levantaron un gran seminario. Estaba todo en proceso. Vinieron los sacerdotes franciscanos, los padres franciscanos, a cargo del proyecto. Pero al año tuvieron que abandonar, ya que el gobierno no les dio el permiso. Más tarde llegaron los padres redentoristas, no los que nosotros conocemos como los padres redentoristas que estuvieron en Mayagüez, Cagua, Guadilla, todo, no. Y estuvieron, no. Los padres redentoristas españoles, que estamos en tiempo de España, pero tampoco pudieron levantar el seminario. Así que el edificio, el magnífico edificio que se había construido alrededor de la ermita para un seminario, nada se podía hacer. No es hasta 1896 que arribaron a San Germán los padres agustinos, que todavía están por ahí, y se entregó la ermita con la nueva edificación. Estos sacerdotes se dedicaron a misionar
tanto en los pueblos como en los campos. En 1899, la Santa Sede nombra a Monseñor Blenk. ¿Por qué Blenk? Porque ya Puerto Rico era parte del gobierno norteamericano y es el primer obispo que llega a Puerto Rico. Y Blenk, que era el único obispo que había en Puerto Rico, le pide a las hermanas carmelitas de San Juan que, como ellas van a condicionar el convento en la capital, se trasladen a la ermita de San Sebastián. De ahí es que viene ese pensamiento que está de Santa Teresa, que tanto he mencionado. Ella es quien la trae en el nada te turbe, nada te espante. Son estas monjitas que vienen a San Germán y están unos años en San Germán, en lo que reinan las carmelitas. Pero al irse las carmelitas, llegan las hijas de la caridad, que abren un magnífico colegio para señoritas bajo el nombre de la Inmaculada Concepción. Aquí me voy a detener un momento. Este colegio es poco conocido en la isla de Puerto Rico. No tuvo muchos años de vigencia, pues fue un colegio al estilo de las Madres en Ponce y en San Juan. Muchas de las niñas fueron a estudiar a San Germán y lo sé de propio conocimiento porque niñas de aquí de Aguadilla, de donde yo soy, fueron a San Germán, fueron educadas de Mayagüez, de Lares, fueron a San Germán y este colegio, según hablé con los otros días con una amiga mía, que me dijo que su mamá había estado en él y le decía que además de los estudios, de enseñarle a leer, a escribir y todo esto, pues le enseñaban a tejer, a bordar. Y me dice, pero ¿sabes lo único que no le enseñaban? Era cocinar. Y le dijo yo, pues, entonces estaba, como había gente que cocinaba en los sitios, pues, pero hoy en día eso es imposible, porque hoy en día las mujeres tenemos que aprender a cocinar, nos guste o no nos guste. Pero de todas formas, esta ermita tenía un retablo donde estaba la Virgen, porque las estudiantes yo le tuve el honor hace muchos años de dar una charla en el Colegio San José y dieron unos datos, por eso que tengo algunos de estos datos. Dice que una de las estudiantes hablaba de que la ermita en aquel momento tenía un retablo muy bonito, donde estaba la Virgen como figura central y unos nichos exportados de manera empotrados, mejor dicho, en los altares donde estaba San Sebastián, un nazareno y una imagen de Santa Rosa de Lima. Según recuerdo, el doctor Torres Oliver, se encontraba el retablo de San José, San Vicente Paúl y San Sebastián, que había sido tallado por Tiburcio Espada. Me han contado que durante el mes de mayo en esa capilla se celebraron unas grandes fiestas en honor a la Madre de Dios y diariamente por las tardes las niñas ofrecían flores en el altar y cantaban los cantos a la Virgen desde el coro. En 1924, y me dijeron que no se sabía por qué, bajo, cuando se comienza la diócesis de Ponce, por razones que nunca se han sabido, las hijas de la caridad
cerraron la escuela y se fueron. Que pienso que fue una pena, porque muchas personas no podían llegar a San Juan, no podían llegar a Ponce, y San Germán estaba más cerca. En el 1927, el párroco, el padre Fray Jesús Fernández, tuvo una magnífica idea de reparar la ermita y el edificio. Y en el 1930 trae a las hermanas Josefina de Brentwood, New York, y establece el Colegio San José. Colegio San José que tantos estudiantes tuvo y estuvo hasta hace pocos años abierto, igual que el Colegio San Carlos de Aguadilla, que aunque ellos fundaron antes que nosotros. Es durante el año de 1932 que las hermanas Josefina toman decisión de cerrar la capilla. Parece que se encontraba en muy malas condiciones y la convierten en un auditorio en biblioteca del colegio. O sea que la capilla se convirtió entonces en el auditorio y la biblioteca del colegio San José. El hermoso retablo fue enviado a la iglesia de Puerto Arceli para ser guardado allí. Y vuelvo a repetir, para ser guardado allí. Sin embargo, cuando la iglesia fue vendida al gobierno de Puerto Rico para ser utilizada como museo, todas las imágenes y objetos religiosos se convirtieron en parte de la negociación. Lo vendió por $1, porque no podía mantenerlo. Este colegio cerró sus puertas en el año 2018. El día 10 de enero del 2014, como dije, el colegio se cerró hace poco tiempo, el 2018. El día 10 de enero del 2014, se pensó que se podía abrir de nuevo la ermita de San Germán y el colegio San José. Recuerdo porque estuve presente en aquel momento al ser y se rebautizó la antigua ermita para que Cristo volviese a ser el centro de ella. En una alianza de amor por la niñez y la juventud sangermeña, el entonces obispo de Mayagüez, Monseñor Álvaro Corrado de Ríos, el presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, entidades del pueblo, la iglesia de San Germán y la familia de Schoenstatt de Cabo Rojo se unieron para que el colegio San José percibiera las brisas del Espíritu Santo y la mano de María y volviera a abrirse la capilla. Duró 4 años esta alianza, las cosas no se pudieron solucionar y en el año, como he dicho antes, 2018, la ermita de San Sebastián pasó a ser parte de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con el compromiso de preservar su legado a futuras generaciones. Actualmente, al lado sur de la capilla católica, se hizo una capilla ecuménica. En una pared de la capilla hay una galería con la historia de San Germán. Esta fue confeccionada por el doctor José Luis Colón González. Y yo creo que la ermita de San Sebastián, de San Germán, debe de conservarse una parte de la memoria histórica, religiosa, municipal y educativa de la ciudad de San Germán, cabecera del viejo partido de San Germán. Los dejo con este pensamiento: nada te turbe, nada te espanta, las cosas pasan. Gracias.
Gracias, Aide, excelente exposición. Y nada, quiero mencionar que esta ponencia parte de un escrito, de un artículo que será publicado en una edición especial que hizo el ingeniero Yush, Francis Yush, y que sale en conmemoración a los 450 años de establecido el pueblo de San Germán en su actual localización. Y también quiero agradecer a nuestro público por siempre estar allí presente y a ti, Aide. Ya tú has estado con nosotros como 4 veces, ¿no? Unas cuantas veces, gracias a Dios. Sí, sí. Y hemos tenido unos programas bien chéveres. El de los alemanes quedó muy bien, que de hecho es el segundo programa que más se ha visto Sí, de los coloqueos. Y hemos tenido presentaciones de al menos 2 de tus libros. sí, sí, sí. El asombro que falta. Sí, 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 sí. Pues Pero nada, Aide. No, no, dímelo. no, 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 lo que te iba a decir es que el de sombra yo creo que lo voy a hacer con Felisa Rincón. Ok, sí, 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 no hay problema con eso. Pues nada, nuevamente gracias, Aide, gracias a nuestro público y los estaremos esperando en Campechada 2023. Buenas noches. Va, nos vemos. Gracias.